Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos bien, todos muy bien ya con días previos a la Navidad, a la Nochebuena, ya a estas fiestas y días de calor, evidentemente, hay que cuidarse bastante, ¿no? Son días complicados, traicioneros. Che, mucho rebrote además de la subvariante Omicron, mucha gente contagiándose de COVID. Aparentemente no pasa nada porque estamos todos inmunizados, pero este bichito sigue por ahí haciendo de las suyas. Y hay otro bichito, bichito es una manera de decir, es un bicho bastante grande que ha provocado en la humanidad una pandemia que ya se convirtió en una endemia, pero hace décadas, que es el neomarxismo cultural o la revolución marxista en el mundo y ese progresismo instalado, digamos que en las políticas ya de Estado en muchos países, y que se lo ha aceptado como algo normal, natural. Nuestro país lamentablemente está muy aquejado por ese mal, por ese problema, y lo estoy diciendo como si fuera un curador, viste que en el arte se habla de los curadores, de un museo, de la pintura, como si fuera un curador de los principios básicos de la República. Bien sabido es, y ya está con nosotros el profesor Flores Silva, me está escuchando con atención, que bien sabido es que la República no puede fallar un ápice en sus principios, si no cae inmediatamente. Es como un sistema integrado de ecuaciones, es como un sistema integrado de una computadora. Si algo falla, bueno, esa computadora no funciona. Y eso es la República. Tiene un conjunto de principios que la definen como tal, y si acaso algo se descompone o algo se saca, no funciona. Y acá voy a ir a un caso puntual que ocurre en el Uruguay. ¿Se acuerdan de la Junta Departamental de Montevideo cuando planteó un juicio al intendente Montevideo Cose, Carolina Cose? Bueno, Montevideo Cose podría ser también, ya casi se va fundiendo el líder con la institucionalidad o el gobierno. Bueno, el artículo 93 de la Constitución establece lo que es el juicio político, es competencia exclusiva de la Cámara de Senadores, no es jurisdiccional, es decir, esto no significa que la persona vaya presa ni nada por el estilo, sino que es la emisión de una opinión de la Cámara de Senadores a instancia de la Cámara de Representantes cuando se trata de determinadas circunstancias. Artículo 93 dice, compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente, el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted dirá, bueno, ¿y acá qué tiene que ver la intendente? Sí, tiene mucho que ver porque esto lo establece el artículo 102 de la Constitución de la República, que dice, a la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio político, corresponde abrir juicio político a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, o la Junta Departamental, en su caso es decir, si se da la circunstancia que establece, que prescribe la Constitución. Y pronunciar sentencia, y pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos por 2/3 de votos del total de sus componentes. Es decir, si en la Cámara de Senadores se hace un juicio político, en este caso a un intendente, y se resuelve por los 2/3 de votos de sus componentes, se lo separa del cargo. Ese es el efecto que tiene. Si no, no se lo separa del cargo, pero fue sometido al juicio político. ¿Esto a instancias de qué? De una acusación o una denuncia, en este caso de la Junta Departamental. A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio político, no determinar si corresponde o no, como lo dijeron varias veces, no evaluar previamente si corresponde o no. Si hay denuncia de la Junta Departamental o de la Cámara de Representantes, según el caso, si hay una denuncia como hubo una denuncia de la Junta Departamental de Montevideo, a la Cámara de Senadores automáticamente le corresponde abrir un juicio político. Y luego se verá lo que sucede en las instancias de ese juicio político. Pues bien, pues mal. Eso no se hizo, eso no se cumplió. Y en tanto no se cumpla con lo que preceptúa la Constitución, bueno, hay un rango de tolerancia que a mí me resulta muy parecido al de los jueces de fútbol.
¿Viste esos jueces de fútbol que tienen un reglamento que aplicar? Y vos decís, no, no, pero esa falta es para sacar tarjeta amarilla, amonestar. Esa fa- y va y habla con los jugadores, y habla de nuevo. Y entonces establece un rango de tolerancia y el partido, como pasó con Holanda-Argentina en el Mundial, se le va de las manos. Se le va de las manos, después tuvo que sacar 15 tarjetas amarillas, porque el tipo pensaba que con hablar, con tolerar situaciones que reglamentariamente están perfectamente definidas como sancionables, no las sancionaba, no aplicaba el reglamento. Esto es lo mismo. Si dejamos y dejamos pasar las cosas y tenemos un rango de tolerancia y decrece la República, decrece en calidad, porque empezamos a tolerar y a tener una cultura de rango de tolerancia que prácticamente pasa a ser una especie de gobierno paralelo de hecho. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está, Manuel? Gracias Bien, por un estar con gusto. nosotros. No, por favor, un gusto, lo estaba escuchando con atención. Este, bueno, hablamos. ¿De qué Sí. hablamos? Y República. ya instalé lo de la República, ¿no? Lo instalé desde una perspectiva, pero pasamos a otro tema. Ahí me parece que hay un gran tema muy vinculado a todo lo que es lo republicano, ¿no? El funcionamiento de la República. Por algo tenemos una constitución, ¿no, profesor? Y tenemos leyes. La gente confunde muchas veces democracia. Democracia es el gobierno de las mayorías Claro. em, y el respeto de las minorías también, em, con república. República es un sistema de instituciones Exacto. que garantiza los derechos de los ciudadanos. Separación de poderes, libertad de prensa, libertades, en fin. Ujú. Principio de igualdad ante la ley, debido En proceso. principio, básicamente es ese conjunto de normas, reglas de juego, instituciones que garantizan eso, que garantizan los derechos Claro. de los ciudadanos. Pero es un poco más compleja la cosa, porque lo que la República eh, analiza es el problema del poder. Mm. El poder eh, si no hay distribución, si no hay separación de poderes, el poder se concentra, si no hay libertad de prensa o imperio de la ley o cualquiera de los requisitos republicanos, Mm. el poder oculta sus manejos y crece. Un sociólogo vivo francés, Pierre Rosanvallon, Mm. sostiene que la república finalmente es la, comillas, organización de la desconfianza. Mm. Es decir, eh, tiene siempre que sospechar que alguien quiere acrecentar su poder de modo de eh, sacarle poder a los demás. Claro. Sea porque es un monopolio que fija un precio, sea porque obtiene condiciones de parte del Estado productivas que eliminan la competencia, Ujú. sea por la razón que sea, lo cierto es que alguien se apropia de los derechos de los demás. Y entonces, es esa lógica de instituciones. No existe un mapa de instituciones definitivo. Las instituciones siempre van evolucionando o Por tienen que ir supuesto, evolucionando por como va supuesto. evolucionando la sociedad. Ahora, profesor, en ese punto me quiero detener un poquito, porque da con un punto clave de inflexión incluso en la historia del poder, porque precisamente la inspiración y el pensamiento crítico que hace la República, ya desde Montesquieu, es instalar, si se quiere, en ese orden de desconfianza del poder concentrador que pueda tener una persona, los monarcas en aquel ancien régimen, por ejemplo, en aquel antiguo régimen, o un gobierno de facto. Bueno, formula, establece el orden de gobierno de las instituciones. Lo que prima es el gobierno de la institucionalidad o el principio de la legalidad, ¿no? Creo que ahí está el punto clave, ¿no? Y luego, por supuesto, ese mapa no es una cosa rígida, va evolucionando con la historia, es dinámico, es complejo. Pero siempre el Esto que principio de vengo, la institucionalidad como, digamos, el ícono o el tótem de gobierno que tenemos en la esto República. que vengo diciendo, Mm. lo que venimos diciendo, parece muy obvio. Mm. Casi diría que
es innecesario decirlo. Para una clase de liceo, ¿no? Pero bien, Mm, existen corrientes de pensamiento que creen que vale la pena violar las garantías, violar las normas, violar las instituciones para imponer su sueño. Por ejemplo, el gobierno de una clase, exacto. o por ejemplo, el gobierno de una religión, Irán. Por ejemplo. Este, entonces, está el sueño de un, un estado paradisíaco por el cual vale la pena barrer con todo. Luchar incluso, ¿no? Convencerse de una ideología militar En los y años barrer esto. 60, en los años 60 creció mucho ese sistema de ideas Sí, por diferentes razones, sí. porque había la Revolución Cubana, que se hizo marxista y entonces era como un sueño de la mitad del mundo era marxista, era comunista, Claro, y extiende la más de la mitad del influencia mundo. de la Unión Soviética en esa Guerra Fría, además. Se Entonces extiende esa había influencia. creció mucho, ¿no es Sí. cierto? Hubo una crítica muy particular y muy dura contra el liberalismo, Ujú. en que el liberalismo es la corriente de tolerancia que Inspira estas ideas, ¿no? Por lo tiene estas general. ideas. Y entonces yo recuerdo 4 o 5 bestsellers de la época. Yo nací en el 50, o sea que en los 60 tenía poquita cosa, pero empecé a ver la luz Ajá. de las cosas, de las ideas. Hubo un bestseller de Mario Benedetti, País de la cola de paja, Ajá. contra el país liberal. Ya, Hubo otro de Alberto Metol Ferré, El ajá. Uruguay como problema. Hubo otro libro, también bestseller, de Carlos Raldazúa, Ajá. El impulso y su freno. Hubo otro de Galeano, Las venas abiertas de De América América Latina. Latina. Claro. Hubo otro de, a ver, esta provincia, Uruguay, provincia nación, de Ari Ujú. Pons. Entonces, se generó un tema de que el sistema eh, democrático eran derechos formales, no sustanciales, entonces había que ir a otra cosa. La Revolución Cubana como faro, ¿no? ¿Se acuerda cuando se hablaba, a raíz de eso que usted dice, de esa perspectiva, de que esto sería aquella, decían, la democracia burguesa formal, representativa, que hay que tirarla abajo y a ir a una democracia participativa, popular, directa, real, el En los años socialismo en 60 definitiva? surgen las dos grandes amenazas contra Ujú. este pensamiento democrático y republicano, básicamente el Partido Comunista del Uruguay y la CNT, Mm. la Central de Trabajadores que se había formado en los años 60, una unidad. A imagen y semejanza del Partido Comunista del Uruguay. Claro, entonces, eh, que sostenían todas estas ideas de contra las libertades formales o los derechos formales, eh, y proclamando la necesidad de la dictadura del proletariado, siguiendo a Marx Al pie de la letra. y a Lenin, básicamente. Y Sí. entonces, esa era una amenaza. La mitad de la izquierda estaba en esa onda y la otra mitad empezó directamente en el sistema cubano de la lucha armada. Ujú. Matar gente, secuestrar gente. Que seguían a Lenin con el libro Que hacer cuando Lenin recomienda profesionalizar el ejército revolucionario. Ese libro, por eso le habla de la praxis de la teoría marxista. ¿No? Bueno, entonces, Digo, está bueno que los oyentes sepan estas cosas, ¿no? Por eso se pero explican muchos esto fenómenos, que parece tan pasado, teórico, ¿no? Y del esto pasado, que sí. parece pasado y teórico, no es ni pasado ni teórico. No, Cuando ahora apoyan a Maduro, que es un anormal que mató 7.000 tipos en un año, hace dos, porque se sí. oponían, Y habla con un provocó, pajarito, lo que pasa él. es una cosa, Bueno, barra con todo, no hay libertades. no, Se fueron ya 6 millones de venezolanos de su país, en fin, o el desastre, y lo apoyan acá. mm, Apoyan la muerte, sí, sí, apoyan el asesinato. sí. O la izquierda uruguaya tiene un compromiso en el corazón muy fuerte con la revolución cubana, donde no hay república ni nada parecido,
o con Nicaragua, el sistema nicaragüense que, en fin, es de hecho una dictadura creciente. Exacto. Entonces, si esta gente apoya dictaduras, uno ya sabe más o menos hacia dónde va. Entonces, yo he tenido experiencias porque uno conversa con mucha gente Ujú. y gente inteligente, le tocas el tema Nicaragua. Yo trabajé en Nicaragua 4 años, ¿no? Viviendo en Uruguay, pero yo iba por, Ibas, sí, seguido. iba todos los meses, por organismos internacionales, en fin, conozco el Mm. tema, y además estuve en una mediación entre el presidente entonces, que era un conservador llamado Enrique Bolaños, como el año pasado, y Daniel Ortega, ¿no? Iba de una oficina de uno al otro durante 3 días hasta que sacamos por Naciones Unidas un acuerdo. Ujú. Se ha convertido en una dictadura horrible. Sí, sí, El que discrepa va preso, nadie puede presentarse a elecciones. sí, Había 5 candidatos de la oposición, los 5 marcharon claro. presos, y la gente de los medios de comunicación, el que hace lo que hace usted, No, fue en cana, claro, o fue exiliada, ¿no? claro. El principal de todos los que se ven en televisión, este, eh, Chamorro, el hijo Sí, menor de, de el famoso Chamorro que matan y se genera la revolución en el año 79, el hijo menor está en Costa Rica, en fin. Están perseguidos. sí, sí, La hermana que fue Cristiana Chamorro, que fue sí. candidata a presidente, Carlos Fernando está en Costa Rica. La hermana Cristiana este, fue detenida por ser Fue candidata a detenido, presidente. sí, sí. Entonces, los conozco bien, además tengo buena relación con Ujú. los Chamorros. Este, bueno, pero para no irme de tema, eh, este sistema de garantías, que es la República, lo que hace es distribuir el poder. ¿Por qué? Porque en la práctica le asegura a todos los ciudadanos, o tendría que asegurar, Sí, este, sus derechos y sus garantías. La charla pasada conversamos sobre un tema un concepto de Michel Foucault, la gubernamentalidad. Es decir, ujú, el sistema de ideas que está presente en una sociedad mm. que eh, condiciona lo que esa sociedad ocurra, lo que ocurre en esa sociedad. Lo que el imaginario colectivo, el pensamiento, ¿no? Conciba. Claro. Por ejemplo, hay un estudio en Perú bien interesante sobre la gubernamentalidad proletaria en el Perú en los años 20, hace 100 años. Porque eso genera movilizaciones, huelgas, luchas, etcétera, y se genera un sistema de ideas. Mm. Ese sistema de ideas está presente en el Uruguay de hoy. Eh, los trabajadores, todo el mundo boca abajo, porque los Sí, trabajadores son la clase social que un día ocupará el poder. sí. Eso es en la lógica del pensamiento marxista, y entonces, si los, comillas, trabajadores reclaman alguna cosa, se ve como preludio de lo que finalmente será. eh, Sí. Sí, lo que llaman los ejercicios prerevolucionarios, ¿no? Es un preludio de lo que sucederá cuando se entonces, instalen en el poder. esa lógica lleva a un sistema de valoración, arriba los que luchan, toda esa historia, y entonces eso puede ser así o no puede ser así. Además, eh, la clase social que manejará el mundo, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué es eso? Este, entonces, eh, esa gubernamentalidad, ese sistema de ideas imperante, por ejemplo, en ANCAP, que es donde hay un sindicato muy radical, Sí. cada vez que aparece el tipo de ahí, secretario general de ahí, nos explica que hay que luchar simultáneamente contra la oligarquía de los Estados Unidos de América
y concretamente contra la dirección de ANCAP, y entonces cada 4 años en ANCAP, o cada 3 o cada 5, no recuerdo bien, hay que parar la refinería para hacerle mantenimiento. Mm. Eso es una cosa que lleva 2 o 3 meses de trabajo. ¿Qué ocurre? El sindicato toma esa ocasión para juntar todas sus reivindicaciones, Claro. las que se les antoje, Mm. este, y detener el mantenimiento, que siempre termina llevando 6 u 8 meses. En la mitad tenemos miles de funcionarios de una entidad improductiva porque no nos sirve para Claro, nada. exacto. Prolongan, entonces El toman de conflicto, rehén a la toman sociedad. de rehén a la sociedad, seguro, y a la empresa del Estado en este caso. La empresa primero, la sociedad, Mm. y todos los gastos que devienen de eso los tiene que pagar el pueblo. Mm. Y entonces, los impuestos, lo que sea. Y entonces, los impuestos que son el pueblo, Sí, ¿no? contribuyente, todos Porque nosotros, el cuando uno pueblo, va, ¿no? Claro, compra algo en la esquina, está claro, pagando IVA, pues, claro, el, claro. el consumidor paga. Sí. Y el consumidor paga buena parte de los impuestos. Y un IVA alto pagamos, ¿no? Mm. Entonces, este, digo esto como prólogo a lo que verdaderamente quiero que me lleve los próximos minutos, que es, Mm. desde esa perspectiva, ¿en qué momento estamos, el ¿En, país? en dónde estamos, como dice el programa? ¿En dónde estamos? Mm. Estamos hace unos 5 o ¿Qué hago? 6 ¿Me siento bien, profesor? ¿Me acomodo o porque no? Vamos a ver qué diagnóstico. A ver. Estoy como ante el hace médico, a unos ver qué me va a 5 o decir. 6 meses, el Frente Amplio arrancó una campaña furibunda contra el gobierno, con antecedentes, ¿no? A principios de este año, que termina ahora, no hace un año, hace 10 meses, hizo un spot televisivo donde sostenía que eh, la coalición a través de la LUC quería privatizar las escuelas públicas. O sea que la idea de la coalición era que las escuelas públicas no fuese más gratis y los que no podían pagarla, los padres, los chicos anduviesen a la buena de Dios por la calle, no sé por dónde andarían, Ujú. porque se acababa la escuela. Mm. Está bien. Antes el presidente de la calle había sido acusado personalmente de querer este, que muriera más gente en la pandemia. Mm. El Uruguay, Mm. que tiene una tasa de muertos en relación a la población excepcionalmente buena a nivel comparado a la mejor de América Latina, pero una de las mejores del mundo, Sí, sí. tuvimos 7.000 muertos en 3 millones y pico, y eso es una desgracia. Un muerto es una desgracia, pero Claro. comparado es mucho menos muertos cada millón de habitantes que el resto del mundo. Se Entonces, atenuó muchísimo y de modo ejemplar el ¿por mal, qué? ¿no? Por la El mal. vacunación, por Las campañas sanitarias desarrolladas, ¿no? Todas las etcétera. recomendaciones. En la mitad propusieron que el Frente Amplio propuso que hubiese una parálisis total del país. ¿Se acuerda todo esto? ¿Se Entonces, acuerda de la racionalización que hizo el resulta que gobierno el de presidente no de la parar calle todo? no es un señor que tiene un sistema de ideas por el cual a su modo quiere lo mejor para el país, sino que es un tipo que quería que se murieran uruguayos de Mm. pandemia. Mm. Y eso llegó hasta el señor Aldo Silva, que es este muchacho. Sí, Estamos sí, en una y fase llegó, de y llegó al vergüenza Senado, informativa, ¿no? llegó al Senado, fue Y acusado por senadores del Frente Amplio, ¿no? el presidente del Frente Amplio entonces también, en fin, toda una locura. O sea que el hombre quería primero que se muriera, Mm. luego quería que los chicos no tuviesen educación. Mm. Las ideas eran bastante originales, ¿no? Sí, porque ellos juntaban lo de la privatización y por otro lado de que iba a quitar la obligatoriedad. Pues claro, como iban a poder pocos llevar a la escuela privada, iba a Claro, quitar la obligatoriedad, ¿no? un hijo de perra, ¿no? No, claro, una persona muy mala, ¿no? Una especie de Entonces, encarnación del demonio. ¿eso qué pasa? A los no frentistas
no nos llama la atención. Mm. La gente que no es de ni un lado del otro tampoco, pero hay un 25% de la población, tal vez un 30%, que es frentista y que están reacelerados. Sí, sí. Están convencidos que después de querer matarlo, lo quería dejar a los chicos en la calle, Mm. y eso sigue. Y eso ha aumentado mucho en los últimos 6 meses. El caso Marcet, Sí. luego vino el tema de que para luchar contra el contrabando le iba a permitir a los fabricantes de tabaco que tuviesen cajas duras, que son un Y poco más blandas. caras que las cajas blandas, Mm. y eso fue inmediatamente transformado Sí. en que quería que la gente se muriera de cáncer, eh, porque parece que si fumas cigarro de contrabando Sí, te va a ser mejor, ¿no? te va a ser mejor. Y tenemos más garantías de que están bien elaborados, además, y todo. Lo del contrabando tiene una buena parte del mercado y no pagan impuestos, los otros pagan impuestos y tienen controles bromatológicos. En Y consecuencia, ahí, profesor, y ahí la clase trabajadora de esas tabacaleras no les importa, ¿no? Porque como ellos defienden, digo, la clase trabajadora y son lo que postulan ser el verdadero sindicato de los trabajadores, parece que ahí las 500 familias de las pero como no tabacaleras. pudo matarlos por pandemia, ni los pudo dejar Ujú. sin educación, sin escuela, Ujú. los quería matar de cáncer. Ahí está. Entonces uno va viendo el discurso, ¿no? Y ahí viene el caso Astesiano. Si era hace 6 meses que el principal partido de oposición, que no es el Frente Amplio, son los noticieros de la televisión uruguaya, Mm. esos son los dañinos, Mm. absolutamente sesgados, mantienen los temas irracionalmente para dar manija contra el gobierno. Sí. Eh, Primero, voy a referirme unos segundos a eso, pero luego Mm. voy a referirme unos segundos a la actitud del gobierno de no defenderse. Ujú. Mm. Es Sí, decir, sí, al sí. helenismo lo enfrentan con una flor y creen que van a ganar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos pocos minutos, calculo, ya que voy a hablar. El Zoom está dando que nos quedan 9 minutos de reunión. Bueno, voy a ser más sintético. Primero, Frente Amplio. No es Sereni, no es Astori, no es ni Vázquez. Mm. Son unos simples, simples de espíritu, Mm. una gente muy ignorante Mm. y muy radical. Este muchacho Fernando Pereira, Sí, iletrado total, sí, analfa profundo, sí. cree que sosteniendo todas las tardes que la calle quiere hacer algo Algo malo. Mm. malo, entonces todos los días se acusa de algo peor, con nada en la mano, ¿no? Sí, sí, son simples acusaciones que si fueran reales tendría que ir a la justicia a acusar todo lo que él dice, ¿no? Pero llevan a la justicia, por ejemplo, el caso del espionaje, y la Mm. fiscal dice, a la fiscal que la que tiene que usar, dice, no, no, no hay base para eso. Claro. Pero acá tenemos dos senadores medio impresentables paseándose por los medios todo el tiempo diciendo nos quieren espiar. Sí, sí. Eso es grave para las instituciones a las que nunca defendieron. Mm. En fin, entonces, Sí. este, por un lado, Frente Amplio en su peor momento, un radicalismo Sí, choto, sí, con sí, muy sí. poca base Muy, conceptual. muy marxista radical, ¿no? Sí, sí. Y Buenos muy, y muy malos, radical. Sí, nosotros somos buenos porque ustedes sí, son malos, y sí, eso a propósito de agarrar el diario de hoy, sí, sí. puede ser un Y queremos tener el pronóstico del poder del tiempo, de Estado. lo que quieras, hay buenos y malos, nosotros somos los buenos y ellos son los Sí, malos. sí, sí, sí. Está bien, Planteo simplista, ¿no? Sí, sí, simplista. Entonces el gobierno dice cualquier cosa, ellos se oponen siempre, sí, siempre. sí, Este sí, sí. segundo elemento, los medios de comunicación. Yo creo en la libertad de prensa, además, hice libertad de prensa cuando no había libertad. Sí, yo me acuerdo de esa Ah, época. porque ahora está lleno Yo de estaba en héroes, los primeros años de facultad, me acuerdo del semanario ahora está lleno Jaque, las de... contrataciones, sí, sí, Parece sí. que la dictadura la enfrentó el pueblo organizado y Mm. nada de eso.
Era muy poca la gente que enfrentó la Hay que dictadura. revisar eso en los planes de estudio, profesor, porque se lo están dando a los niños en la escuela, lo sé por mi sobrina. Les están diciendo que la dictadura la venció la izquierda organizada y la militancia tupamara, bueno, todo un disparate histórico. Es un debate histórico. Mm. Ellos apoyaron la llegada de la dictadura porque creyeron, Vos confundieron ta- una dictadura de izquierda con una dictadura de derecha. En fin, la de izquierda les servía y les resulta que se desayunaron sí, que era de derecha. Cuando digo ellos me refiero al Frente Amplio, a cada uno de sus sí, sí, sectores, al Frente sí, Amplio sí. como tal y a la CNT. Punto. Sí, sí, cuando apoyan los comunicados 4 y Ellos 7. están en la prensa. Bueno, Mm. ok. Yo tuve una primera. Profesor, y para ir cerrando, el otro tema, ¿no? La otra cuota parte de culpa, la indefensión de este gobierno o de la coalición en sí ante todo esto. Le falta conciencia sobre el tema, no lo tienen bien estudiado, subestiman. Hay una Mire, entremezcla de eso con algunos pactos que no sabemos a nivel político, en altas esferas es muy grave políticas. que alguien diga algo, Yo hago todas las hipótesis, ¿no? Abro un abanico. algo falso, Sí, pero tan grave como eso es que de este lado no se defienda. claro. Es decir, ayer estaban atacando al presidente porque parece que persigue a su esposa a través de, a su ex esposa a través de la inteligencia del Estado. Cosas que Bueno, no es, como todas las cosas, sí, sí. parece los periodistas lo dicen, no es cierto. Se trataba de eh, coordinar, digamos, la seguridad de la ex mujer, madre Claro, del presidente, claro. y bueno. Entonces, del caso Astesiano sacan una telenovela por día y uno va a las 7 de la tarde o a mediodía y ve los Mm, noticieros, están todos ahí mm. metiendo manija. Una manga de crápulas, estamos en el peor momento del periodismo, ¿no? Sí, sí, Yo he sí, sí, sido periodista, sí, no sí. lo he hecho mal del todo, conozco Mm, bien el tema. mm. El nivel intelectual de los periodistas de los noticieros del Uruguay hoy es Es lamentable. lamentable, sí. Los Son temas que se manijeros instalan. profesionales que Sí, creen que están haciendo la revolución y están haciendo un papelón. sí, sí. Este, yo creo además que el Frente Amplio y su radicalismo electoralmente finalmente va a ser perjudicial para el Frente, porque van a tener más calientes, más enhebrados Mm. al su 25-30% y después van a perder el centro, porque, a ver, a Marcelo Abdala, Fernando Pereira, la señora Cose, Mm. el centro político no le va a votar, sino uno este, guerrillero loco. Sí, Entonces, sí. ¿a qué voy? Eh, esto es, en el, dicen un disparate. Los legisladores de la coalición no están peleando demasiado. No se está elaborando la respuesta a las cosas. Porque dicen tal cosa, la primera dama tiene que salir enseguida, dos diputados, dos senadores, a contestar. Eso no pasa. Sí. Los informativos dan manija y el gobierno, a ver, el Partido Nacional es un partido más liberal que republicano. Ambos partidos históricos somos síntesis de Sí, del liberalismo. republicanismo liberal, sí. liberalismo. Sí. El Partido Colorado fue siempre más republicano que liberal y el Partido Blanco más liberal que republicano. Los liberales, menos republicanos, no tienen una idea muy clara del poder. Y entonces creen que por la mano divina en algún momento se hará justicia y entonces no pelean, no Mm, están peleando. mm, Tocan el piano con un solo dedo, que es el prestigio de la calle, mm, y el Frente Amplio le pega todos los días y mm. lo excusa, no sé. Ustedes saben que Sí, sí. Luis Lacalle Pou mató a Kennedy. Eso es el próximo capítulo, ¿no? Ah, sí, es Entonces, impresionante. Sí, y, sí. y entonces están los senadores ahí quietitos, Sí, o sí. los diputados Y no, y quietitos. debe estar vinculado con el narcotraficante Marcet, porque como tuvo un antecedente que él mismo confesó que había consumido cocaína, porque también están insinuando todo el tiempo eso con lo de Todo. Astesiano y Marcet. Todo el tiempo están insinuando que el tipo debe estar implicado en alguna organización narco. Es impresionante, ¿no? Sí, Ojo, sí. tiene eso también, ¿eh? Entonces, el gobierno no se defiende, Mm, falta política en el gobierno, mm, la iniciativa la tiene el Frente Amplio, que sí. dice cualquier disparate cualquier día. Está en el Ayer centro del ring, ¿no? Como se dice escuché a un habitualmente. senador, Pacha Pacha Sánchez, el Pacha Sánchez, Sánchez. diciendo que el tema de la primera dama, que habían coordinado un poco la seguridad y esas cosas, era un tema más grave que cualquier delito. Entonces,
se meten ya con la vida íntima del presidente, ¿no? Sí, sí, Así como lo acusan de que ayudaron a Marcet. sí. A ver, el señor Astesiano era un guardaespaldas, el jefe de guardaespaldas. El problema del Frente Amplio fue que lo que robaban no eran los guardaespaldas, eran los jerarcas. Mm. Esa es la diferencia. Y además que fueron creados por el Astesiano, gobierno del Frente Amplio este tipo de custodios. Provienen de claro, ahí. fue un cónsul del Frente Amplio en Claro, Moscú el que claro. Profesor, mandó vamos eso. a tener que ir cerrando la nota, ya no, se nos va el Zoom. Sí, Bueno, le dejo dígame. una reflexión final. Y si le parece, continuamos en la próxima cerrando el año, si le queda bien. Bueno, fantástico. Mire, voy a esto. ¿Qué buscan? Supongamos que ganan la elección, que es lo que buscan, ¿no? Mm. Esta cosa de aniquilamiento del otro, ¿qué oculta en el fondo, en el subconsciente colectivo de ellos? Oculta el deseo de que el otro no exista, lo aniquilo, Claro. es cornudo, ladrón, drogadicto, matar las escuelas, liquidar a la gente con el COVID, en fin. Favorece a los Pero capitales sí, especulativos, sí, no sí, existen, claro, eliminan. Ese sueño totalitario claro. nunca se vio tan claro como estos meses en el Frente Amplio. Profesor, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente. Seguimos, vamos a una pausa. El profesor Flores Silva conversando con nosotros en su columna de los jueves y recibimos al doctor Raúl Menéndez para hablar de derecho de familia y de menores. Quédate ahí.